La agenda económica PM de este jueves muestra que la tasa de impuestos que van a pagar las pymes sigue siendo lo que marca el proyecto de reconstrucción nacional. Si fue la novedad este miércoles cuando se conoció que no seguiría en 12,5% de manera indefinida y que subiría a 23%, bueno, lo que sucedió este jueves es que precisamente ese hecho y que no haya una definición si es que va a haber un proyecto aparte, ni tampoco si es o no parte del acuerdo entre el gobierno y el Partido de la Gente, bueno, todo este enredo tiene, algunos dicen, tambaleando el acuerdo entre el gobierno y el partido que lidera Franco Parisi. Y de hecho, el presidente Kast se reunió con los representantes de las pymes este jueves. Todo esto lo resume Colomba Aijols. Con atención, parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados escucharon la segunda exposición del ministro Jorge Quirós sobre el denominado Plan de Reconstrucción. Frente a los cuestionamientos que surgieron tras el ingreso del proyecto, el secretario de Estado se remitió a responder las inquietudes de los diputados, varias de ellas centradas en los eventuales beneficios a las pymes. La tasa de impuesto corporativo efectiva que van a terminar pagando las pymes hoy día con este proyecto como consecuencia del crédito tributario que estamos estableciendo a la contratación de mano de obra formal, baja sustancialmente. Nuestro cálculo es que baja a una cifra del 7%. Pero no se trata de una rebaja directa de impuestos como sí ocurre con las empresas, cuya tasa bajaría de 27 a 23%. Por eso, desde distintas bancadas se emplazó al gobierno a avanzar en una reducción permanente para las pymes que hoy tributan con una tasa de 12,5%, pero que irá subiendo en los próximos años. Una de las banderas que levantó el Partido de la Gente en su negociación con la moneda, junto con medidas como la devolución del IVA en la compra de determinados productos. El acuerdo con el Partido de la Gente va en otra línea al 12,5% de las pymes. Dice relación con devolución, ¿no es cierto?, de el monto correspondiente al IVA, ¿cierto?, por la adquisición de determinados elementos, pero no está dentro del acuerdo de mantener el 12,5%. Declaración que abrió confusión en el Partido de la Gente, desde donde aseguraron que la rebaja del impuesto de primera categoría a las pymes sí formaba parte del acuerdo que terminó comprometiendo sus votos favorables a la idea de legislar el proyecto. Aunque no fue la única bancada que se pronunció al respecto, desde el Partido Nacional Libertario también reiteraron que su apoyo dependerá del contenido final de la iniciativa. El ministro Alvarado está desconociendo parte de nuestro acuerdo donde a las pymes se le iba a mantener el 12,5% más allá de lo sugerido en la actual ley. Para nosotros es importante que se mantengan los acuerdos porque el ministro Rubinot lo dijo a nuestra bancada. Nuestros votos no son asegurados, no somos parte del gobierno, no somos de ningún lado. Tenemos ideas, las hemos dado, no se han tomado. Las que se tomaron se les han atribuido a otros grupos, está perfecto. El gobierno buscará socios donde tenga que buscar, aparte que tiene que estar muy tranquilo, porque supongo que tenga todos los votos con los socios que ya tiene. Y aunque señalan que tal como está hoy el proyecto sería aprobado, también reconocen que el Ejecutivo ha descuidado la relación con quienes consideran sus socios naturales. Un reparo político que se suma a las dudas de fondo sobre el impacto de la iniciativa en las pymes, tema que fue abordado en una reunión entre el presidente José Antonio Kast, parte de su gabinete y representantes de los gremios del sector. Dentro de las conversaciones ratificó el compromiso de campaña y de la primera reunión que tuvimos en la OPE hace un par de meses, en que el 12,5 en las pymes va a ser permanente. No es parte de este proyecto, pero salimos conformes. Esto porque el gobierno se comprometió a presentar un proyecto paralelo que aborde el impuesto para las pymes, mientras que la oposición muestran una postura diferente respecto del plan de reconstrucción, ya que este jueves recurrieron a la Contraloría por distintas medidas que, a su juicio, podrían beneficiar patrimonialmente a secretarios de Estado. Es un tremendo conflicto de interés entre los ministros del gobierno de Kast y la propuesta de los súper ricos presentada en el marco de la discusión de este plan de construcción nacional, o más bien la reforma tributaria para súper ricos que ha presentado la actual administración. El ministro Quirós pone la firma de este proyecto que lo beneficia directamente.
En consecuencia, está incumpliendo con un principio básico de la tramitación de leyes, y es que uno no puede impulsar leyes que te benefician directamente. Hemos pedido que tengan la disposición de excluirse de los beneficios tributarios que se están proponiendo. Entre ellas, la rebaja del impuesto corporativo a las empresas y la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda en el caso de los mayores de 65 años. Una medida que, al menos en este último punto, también comparten en la UDI, desde donde anunciaron la presentación de una indicación para excluir a ministros y parlamentarios que pudieran verse beneficiados. Tal como se lo contamos en el programa del miércoles, el aspecto que generaría mayor recaudación de este proyecto de ley es la reducción de los permisos que permitan, por supuesto, más proyectos de inversión. Por lo mismo, Pilar Gutiérrez resume cuáles son esas medidas que en teoría entregarían más certidumbre, esa es la palabra, más certidumbre a quienes busquen desarrollar nuevas iniciativas. La apuesta de retomar el crecimiento es central en el proyecto que ingresó el gobierno, algo que no solo se buscaría con la baja de impuesto a las empresas, también entregando mayor certeza en materia de permisos, reducir los plazos de invalidación a 6 meses y reembolsar los gastos cuando un juicio termina anulando resoluciones son solo algunas de las propuestas. El impacto de esto es enorme, o sea, el impacto de pasar de una reclamación que se resuelve al interior del Poder Ejecutivo se demora desde 20 meses a 60 días, es enorme. O que una declaración de impacto ambiental pase a demorarse en la práctica de 9 meses a 30 días hábiles, es enorme. Este va a ser un antes y después en esta materia. Y lo más importante, e insisto, sin cambiar las normas ambientales. El gobierno plantea un régimen especial voluntario en el sistema de evaluación ambiental que limita el número de adendas o aclaraciones que pueden realizarse para estudios y declaraciones de impacto ambiental y así reducir los plazos de tramitación. En caso de tener buenos resultados a los 6 meses, este sistema podría establecerse como obligatorio. Ayer el ministro fue claro. Hoy en día la permisología ha atacado profundamente y es una camisa de fuerza para todos a quienes quieren emprender en Chile. Esta reforma busca bajar los plazos a la mitad en diversos temas y considero sumamente positivo que se busque bajar la permisología en Chile. Creo que es muy complejo tratar de acotarlos tanto, sobre todo el tema de judicialización, porque puede colapsar el sistema, pero más peligroso creo que es el sistema alternativo voluntario de evaluación, ya que da muy poca oportunidad al servicio para poder hacer consulta 1 o 2, dependiendo si es declaración o evaluación. También se establecen plazos para medidas cautelares que paralicen proyectos que ya cuentan con una resolución de calificación ambiental, fijando un máximo de 30 días prorrogables con un límite de 6 meses. Además, los recursos de reclamación deberán resolverse en un máximo de 30 días hábiles para declaraciones de impacto y 60 para evaluaciones. Este tipo de cosas yo diría que en general impactan más a proyectos grandes, proyectos que están en zonas saturadas, donde tienen que hacer declaraciones de impacto ambiental o eventualmente estudios de impacto ambiental. En los proyectos más chicos, muchos proyectos inmobiliarios pequeños no tienen que hacer declaraciones de impacto ambiental y tampoco tienen problemas con monumentos. En ese sentido, ahí el impacto creo que va a ser menor. El proyecto también fija plazos para el Consejo de Monumentos Nacionales. Ante hallazgos arqueológicos, tendría 20 días corridos para indicar si se requieren autorizaciones adicionales. De no pronunciarse, pueden continuar las faenas. Además, se introduce la figura de intervenciones menores con aprobación automática vía aviso electrónico. Cabe destacar lo que se menciona en términos del Consejo de Monumentos, que también cuenta con plazos más acotados para poder hacer sus observaciones, que son muy válidas, pero tampoco podemos tener plazos abiertos o incertidumbre que básicamente frene, paralice, postergue o lisa y llanamente elimine proyectos de inversión que hoy día la economía necesita. Iniciativas que generan un gran optimismo en el gobierno. Según el informe financiero, las medidas ligadas a permisos son las que van a generar más recaudación en todo el proyecto. Las estimaciones de Hacienda hablan de casi $700 millones adicionales para el fisco en 2030 y 2.600 millones para 2050. Un aumento del nivel del PIB a 10 años cercano a 3 puntos porcentuales. Por lo tanto, eso es lo más relevante que hay, digamos. Si no se avanza en todo lo que es la parte de permisología, si no se hace de que haya una situación de mayor estabilidad, no solamente regulatoria, medioambiental, sino que en términos institucionales,
ciertamente el proyecto no va a generar los aumentos de ingresos que están contemplados ahí. El efecto final obviamente no está predeterminado y es una estimación, por eso más que la cifra, lo clave es entender que es un componente muy potente dentro del proyecto y considero que uno de los más importantes. Lo cierto es que para el gobierno será clave el impacto que puedan tener los cambios en materia de permisos para la sostenibilidad del proyecto en su conjunto. Y esa medida busca impulsar el crecimiento. Recordemos que Chile creció 2,5% en 2025. Bueno, el desglose por regiones muestra que Atacama fue por lejos la región que más creció el año pasado. Ahí lo vemos, 15,3%. Así lo informó el Banco Central, que este jueves publicó cuánto creció región por región durante 2025. Vemos la nota hecha por Miguel Buxdorf en nuestra página web en CNN Chile y ahí lo vemos. De norte a sur, Arica y Parinacota, 5,3% de alza, Tarapacá baja de 8,3%, Antofagasta subió 1,6%, lo veíamos, Atacama subió 15,3%, liderando por lejos, Coquimbo 2,5%, le pedimos a Manuel, nuestro camarógrafo, que vaya haciendo zoom a cada una de las regiones para que se vea mejor. Valparaíso, 2,8% de alza, la región metropolitana también 2,8%, O'Higgins le dé caída de 0,7%, vamos más al sur en el Maule, 1,4% de alza, Ñuble subió 2,5%. Ahí se ve levemente el Biobío, alza de apenas 0,8%. La Araucanía creció 2,6%, lo mismo que Los Ríos. La región de los lagos, importante alza de 5,3% y mucho mejor Aysén con 8,5%, mientras que Magallanes cierra entonces el registro con un alza de 4,4%. Este es el desglose entonces del crecimiento del país por regiones en 2025, pero como lo decíamos, Atacama fue por lejos la zona del país que más se disparó, 15,3% durante 2025. Hacemos la pausa en Agenda Económica. Al regreso les contamos cómo está el nivel de morosidad en nuestro país, las tasas de mercado, cuáles son las últimas proyecciones para el IPC de abril y además el jueves vemos agenda laboral acá en el programa y cómo las empresas se están capacitando con inteligencia artificial. Ya volvemos. Se estima que 1 de cada 4 empresas en nuestro país están usando inteligencia artificial para capacitar a sus trabajadores, siendo líderes por lejos en la región. De hecho, algunas de las empresas que lo están haciendo actualmente han ganado el premio Carlos Vial Espantoso, que destaca a las organizaciones con buenas prácticas laborales, algo que precisamente sigue impulsando la cátedra Carlos Vial Espantoso de la Universidad Católica. Javiera Maldonado nos cuenta algunos casos concretos. La IA marca nuestras vidas a todo nivel y lo es también en el trabajo. De acuerdo con datos de la plataforma Book, el 23% de los trabajadores en Chile se está capacitando en IA, posicionando al país como el más activo de la región en este campo. Es el caso de Jennifer Yancaleo, una mujer que trabajaba como cajera en Sodimac y que, impulsada por el cambio tecnológico y la integración masiva de cajas de autoservicio, calificó para convertirse en supervisora de cajas automáticas. Hemos tenido que aprender las nuevas herramientas que nos ha traído la empresa, que son, por ejemplo, la máquina contadora que entrega los arqueos, los retiros, las remesas, estas cajas también. Hemos tenido alta capacitación en ese sentido. El miedo al reemplazo que surge con la tecnología es inevitable, pero quienes apuestan por capacitarse descubren que la IA puede ser una herramienta de crecimiento y no una amenaza. Cuando hemos incorporado, por ejemplo, el tema de las cajas de autoservicio, por supuesto que al principio las personas pensaban, pucha, voy a perder la pega, me voy a quedar sin trabajo. No fue así. La verdad es que ahí sí que hicimos una reinvención de los trabajos en todo este tema digital, que tampoco es tan fácil para todo el mundo. Es muy intuitivo para muchos, pero para muchos otros no tanto, y nosotros queremos que las personas mantengan trabajo, de eso se trata. Pero, ¿cómo reciben los trabajadores este cambio? La respuesta en la mayoría de los casos es positiva.
¿Sabes que no ha sido complicado capacitar a las personas y formarlas? Porque yo creo que las personas están ávidas de aprender cosas de este tipo, cosas nuevas. Probablemente nos cuesta un poco más con unas generaciones un poquitito más antiguas, pero al final la gente le gusta y se dan cuenta que es en beneficio de su propio trabajo. Otro caso es el de Wilson Molina, de la Fundación Arturo López Pérez, especializada en el tratamiento de cáncer y quien fue seleccionado para participar en la fase piloto del programa para capacitarse en IA. La herramienta digital ha ayudado a identificar dónde se producen los nodos de congestión en la atención y a revelar patrones en los diagnósticos. Es que tomo los requerimientos, las solicitudes de los pacientes que nos llegan por servicio al paciente. Al final le pido a la IA sacar conclusiones como generales sistemáticas de estos casos. La idea no es irme al caso a caso, sino que más bien buscar conclusiones, insights de qué está pasando al paciente, ¿no? De manera sistemática. Wilson Molina destaca la importancia de aplicar la tecnología, pero no perder el foco en lo humano. Los pacientes los tratamos con calidad y con calidez. Si tú sacas ese concepto de la calidez, va a ser muy difícil tener una buena experiencia. Entonces, insisto, estas tecnologías pueden ser como de repente como muy deslumbrantes, pero si uno pierde el foco, como que no estaríamos aplicando lo que sirve. Ambas empresas, Sodimac y Falp, destacan por haber ganado el premio Carlos Vial Espantoso por sus relaciones laborales de excelencia y sus buenas prácticas. Asimismo, expertos refuerzan esta idea de utilizar la IA no como un reemplazo, sino como un medio para la transformación del servicio. Pero también genera un cambio en cómo se organizan las cosas y no necesariamente siempre lleva a que se pierda empleo. Aquí lo que se habla siempre es como que esto reemplaza, y es verdad que hay ciertas tareas que se van reemplazando, pero al mismo tiempo se van creando nuevas ocupaciones y se van expandiendo sectores. Durante los últimos 3 años, Chile ha sido líder en inteligencia artificial en América Latina, usada para capacitación laboral, algo que sin duda beneficia a la persona y a la empresa. Como todas las semanas, revisamos cómo están las tasas de interés de mercado y les cuento que subieron muy fuerte las tasas de interés de los créditos de consumo. Revisemos el reporte semanal que publica el Banco Central con la evolución de los distintos tipos de crédito por segmento. Aquí vemos que en la semana que va del 8 al 15 de abril, las tasas de consumo promediaron 29,21%. Esto es casi 5 puntos porcentuales completos más que una semana anterior. También vemos que subieron levemente las tasas comerciales, que están abajo, 9,22%. Las tasas comerciales, recordemos, son las que usan las empresas para conseguir financiamiento. Y en el último lugar vemos las tasas hipotecarias, que promediaron 4,06%. Se mantienen muy estables, casi sin cambios. Esto ya lo sabíamos, va a seguir siendo así por un buen tiempo, porque las tasas de largo plazo tienen factores que son mucho más estables en el tiempo, no son porque el Banco Central baje o suba la tasa de interés, eso impacta mucho más, por ejemplo, las tasas de consumo, pero no las tasas hipotecarias. Como vemos entonces, lo que sí está sucediendo es que subieron muy fuerte las tasas de interés de los créditos de consumo. Bueno, y si suben las tasas de interés de los créditos de consumo, eso también puede hacer más difícil que las personas paguen sus deudas. ¿Por qué se los digo? Porque nuevamente subió a más de 4 millones las personas que están en morosidad. Recordemos que tener una deuda no es lo mismo que ser moroso. Ser moroso es tener una deuda vencida. Por ejemplo, yo tengo un crédito hipotecario, voy a tener que pagar mis deudas en como 15 años más, pero estoy al día. Por lo tanto, soy deudor, pero no soy moroso. Esa es la diferencia. Bueno, Sebastián Ruiz nos cuenta por qué subió nuevamente el nivel de morosidad en Chile. Morosidad, palabra con la que muchos conviven día a día. Este concepto hace alusión a quienes incumplen la fecha de pago de sus deudas, una cifra que en primer trimestre llegó a 4.011.868 personas. Así lo detalló un informe realizado por la Universidad San Sebastián en conjunto con Equifax. A esto se suma que el monto deudado alcanzó los 10.828 millones de dólares, lo que equivale a un 2,93% del PIB. Llevamos 38 meses consecutivos con una
tasa de desempleo sobre el 8%, promedio 8,5% en los últimos años, con una economía que durante el segundo semestre se ralentizó de manera muy abrupta, con un crecimiento del 1,7% según el informe de cuentas nacionales del Banco Central, lo que fue refrendado por 2 IMASEC negativos consecutivos en enero y febrero. Todo eso impacta directamente la capacidad de pago de las familias y por lo tanto explica en buena medida este aumento en la cantidad de morosos. Si bien la tasa de morosidad se mantuvo en 25,2%, la deuda promedio de las personas llegó a 2.514.194 pesos, en donde el grupo socioeconómico E es el más afectado, con un promedio de mora superior al 1,5 millones de pesos, lo que equivale a 5,1 veces su ingreso mensual. Las personas están principalmente endeudándose para solventar gastos básicos y eso es muy preocupante. Los gastos principales que se están realizando son gastos relacionados o endeudamiento relacionado a compra de medicamentos, compra de vestuario, compras de supermercado y eso es preocupante. El informe también advierte una alta persistencia en la morosidad. 7 de cada 10 personas con deudas impagas han mantenido su morosidad por al menos 12 meses consecutivos. En contraste, los morosos intermitentes, quienes entran y salen de la morosidad, registraron un alza de 5,9% trimestral. Por otro lado, en términos de grupo etario, los mayores de 60 años aumentaron su morosidad en el último trimestre, mientras que los jóvenes entre 18 y 24 años mostraron un incremento en los últimos 12 meses. Particularmente estamos viendo un incremento sustantivo en el rango etario, por ejemplo, de los mayores de 60 años, donde estamos viendo un incremento de un 3,2% trimestral. Cifra que cuando lo comparamos es preocupante porque cuando lo comparamos con respecto a la variación anual, vemos que esta variación anual solamente fue de un 2,1%. Entonces, ver que en un trimestre incrementas tanto con respecto a tu tendencia anual es preocupante. Otro de los datos entregados por el informe es un alza en las deudas de las personas con el sistema bancario, siendo esta categoría la que presentó el mayor crecimiento en número de documentos en mora, con un alza de 4,9% en 12 meses, mientras que el retail aumentó 1,7% en el mismo periodo. Mire, la verdad de las cosas que uno a esta edad, lo menos posible tener deudas. Evidentemente que es un problema serio, sobre todo para nosotros que somos adultos mayores. Los sueldos, y más que se ha elevado el costo de la vida, entonces a veces tienen que endeudarse, sobre todo en lo que es educación. Tengo deuda, pero es chiquitita, cuido mucho mis tarjetas, soy parvular y psicopedagoga, las cuido mucho. O sea, no, yo en lo personal, la típica deuda de la tarjeta de crédito, el crédito hipotecario. Y si la gente se endeuda, pucha, yo creo que muchas veces depende o va más allá de una decisión personal. Morosidad que llegó a 4 millones de personas con deudas impagas y registró un monto adeudado superior a los 10.000 millones de dólares, lo que representa un incremento de 15% en 12 meses. Desde que supimos que en nuestro país los combustibles iban a subir 380 pesos en el caso de la gasolina y 570 pesos en el caso del diésel, sabíamos que en abril el IPC sería muy alto. La última encuesta de operadores financieros así lo establece, porque se proyecta que será 1,6%. Recordemos que en marzo fue 1% y ya vimos cómo la UEF llegó a 40.000 pesos el martes. Ahora está en torno a, si no me falla la memoria, 40.100 pesos aproximadamente. Veamos el resto de las proyecciones específicamente para la inflación. Entonces, como veíamos, los analistas creen que este mes el IPC será 1,6%. Ya en mayo será mucho más normal. De hecho, la última alza de los combustibles fue de 35 pesos. Alto igual. Por lo tanto, ahí se espera que en mayo el IPC sea 0,3, un mes normal. Luego en junio se proyecta una caída de 0,3%. Muy importante, de aquí a 12 meses más se espera que la inflación acumule 4%. Esto es el efecto del alza de los combustibles. Y luego, en los siguientes 12 meses, después de estos 12 meses, espero se haya entendido, se espera que la inflación acumule 3,2% aproximándose nuevamente al rango meta del Banco Central, que es 3%. No es un rango, me equivoqué, es el objetivo, 3%. Bueno, estas son las proyecciones de IPC. ¿Cuáles son las proyecciones de tasa de interés? No hay prácticamente ninguna novedad y en verdad lo pudimos haber resumido en un solo número, 4,5%. El Banco Central no movería la tasa en todo un año y es más, en 2 años. Fíjense, en la reunión de abril
4,5%. Junio, 4,5%. Julio, 4,5%. En un año más, abril de 2027, 4,5%. Abril de 2028, 4,5%. Efecto inflación y además porque igual el Banco Central estaba cercano a llegar a la que ellos denominan tasa neutral. Por lo tanto, podemos establecer que el Banco Central, según la encuesta de operadores, ya llegó a la tasa neutral. 4,5%, así se quedaría hasta nuevo aviso por los próximos 2 años. Con esta información terminamos la agenda económica PM de este jueves. Sigan con nosotros en CNN Chile.